Buenos días, bienvenidos a esta segunda masterclass sobre conceptos fundamentales de programación orientada a objetos. En esta segunda masterclass vamos a seguir un poco comentando los conceptos fundamentales de esta metodología de programación y vamos a avanzar un poquito más en el concepto de lo que es la clase y las instancias, que normalmente son conceptos que pues resultan un poquito difíciles de entender, sobre todo cuando estamos empezando a introducirnos en el aprendizaje de algún lenguaje orientado a objetos. Así que, sin más, empecemos. En la anterior masterclass presentamos el concepto de objeto como elemento pilar del paradigma orientado a objetos e indicamos que un objeto era básicamente la definición de una entidad de información funcional, es decir, que cada objeto representa un elemento real que nosotros queremos manejar en nuestro sistema. Es decir, cada objeto puede representar a una persona, a un coche, a una cuenta bancaria, etc. La clase, sin embargo, lo que representa es la definición de los objetos. Representa un tipo de dato a partir del cual luego se crean los objetos. Por tanto, las clases básicamente lo que hacen es definir todos los atributos y todos los métodos que luego tendrán los objetos que se instancian, es decir, que se creen a partir de ellas. Por ejemplo, si definimos una clase cuenta bancaria y indicamos que tiene un atributo número de cuenta, tiene un atributo titular, tiene un atributo saldo y luego tiene unos métodos ingresar y retirar, todos los objetos que luego creemos a partir de una clase, a partir de la clase cuenta bancaria, tendrán esos atributos y tendrán esos métodos. Lo que es diferente es que luego cada objeto tendrá evidentemente sus propios valores para su atributo número de cuenta, su atributo titular y su atributo saldo, de manera que cuando invoquemos al método ingresar o al método retirar sobre cada uno de esos objetos, actuarán en base al valor de esos atributos. Es decir, la clase básicamente lo que representa es una definición, una especie de proforma sobre la cual luego se crean los diferentes objetos de su mismo tipo, en este caso de cuentas bancarias. De manera que no es necesario que cada vez que creemos un objeto tengamos que implementar todos sus métodos, definir todos sus atributos, lo cual sería terrible, sino que simplemente definimos la clase una vez y luego la instanciamos miles de veces y ya tenemos los objetos todos con la misma estructura, pero evidentemente cada uno con sus propios valores. ¿Cómo se definen las clases? La definición de una clase empieza pues básicamente crear normalmente un fichero aparte en un programa en el cual se identifica tanto el tipo, es decir, el nombre de la clase, que representa el tipo de información que define, y luego el conjunto de atributos y métodos que van a contener todos los objetos que se creen a partir de esa clase. Por ejemplo, en este caso vemos la definición en pseudocódigo de una clase cuenta bancaria que nos permitiría luego crear múltiples objetos del mismo tipo, es decir, múltiples objetos cuenta bancaria para presentar diferentes cuentas bancarias. En la definición de la clase, independientemente del lenguaje, en todos los lenguajes, pues se identifican, se definen, se declaran los diferentes atributos que van a tener cada uno de los objetos y también los métodos, es decir, los métodos que representan las operaciones que vamos a poder invocar contra cada uno de esos objetos. En el caso de una cuenta bancaria, la clase declararía los atributos número de cuenta, titular, saldo y luego los métodos ingresar y retirar. Es importante tener en cuenta que la clase básicamente es una definición, es decir, la clase no va a representar ningún elemento real, sino que básicamente es una especie de proforma, una definición, para luego a partir de ella crear los objetos que serán los que sí que representen los elementos concretos del tipo correspondiente, en este caso, cuentas bancarias. Una vez que ya tenemos definida la clase es cuando ya podemos empezar a crear o instanciar objetos de la misma. La creación de los objetos de una clase se denomina normalmente instanciar la clase. En este caso, vemos que la clase cuenta bancaria está aquí definida, la tendríamos en un archivo normalmente aparte, con sus atributos y sus métodos, y luego a continuación vemos aquí, pues como en otro archivo, se instancian distintos objetos de esa clase. Es importante destacar que a la hora de instanciar un objeto de una clase siempre se indica la clase a la que pertenece ese objeto, que es el que le da su tipo y el que al fin y al cabo indica qué atributos y qué métodos va a tener cada uno de esos objetos. Importante es reseñar también que todos los objetos de una clase, como hemos indicado, van a tener los atributos y métodos de la clase a la que pertenecen. En este caso tenemos dos objetos cuenta bancaria
que al ser instancias de la clase cuenta bancaria, todos ellos van a tener pues un atributo número de cuenta, un atributo titular y un atributo saldo, más los métodos ingresar y retirar. No obstante, lo que diferencia a los objetos entre sí son que cada uno tiene sus propios valores. Todos tienen la misma estructura de atributos y métodos, pero cada uno tiene sus propios valores para sus atributos. De esta manera, pues podemos tener un objeto número de cuenta pues de un tal Roger con una cantidad determinada y un número de cuenta concreto, y tener otro objeto de cuenta bancaria pues de un titular completamente distinto con su propio número de cuenta y su propio saldo. Por tanto, insisto, todos los objetos tienen los atributos y métodos de la clase a partir de la cual se instancian, pero cada objeto se diferencia y se identifica por el valor de sus atributos. La creación de un objeto normalmente implica dos fases: la instanciación y la inicialización del mismo. La instanciación es la fase en la cual se crea propiamente el objeto, instanciando básicamente la clase que queremos. En este caso, por ejemplo, declararíamos una variable obj1 a la cual pues le instanciamos un objeto de la clase cuenta bancaria. La segunda fase consiste en inicializar el valor de los atributos del objeto que acabamos de instanciar, es decir, dar un valor al número de cuenta, dar un valor al titular, dar un valor al saldo. Es importante porque la fase de inicialización, sin ella, lo que tendríamos es un objeto pero cuyos atributos no identificarían a ningún elemento real, con lo cual el objeto carecería de sentido. En muchas ocasiones, la instanciación de un objeto tal y como hemos visto, es decir, instanciando e inicializando por separado cada uno de los atributos, puede resultar extremadamente pesado, sobre todo cuando tenemos clases con un montón de atributos, lo cual puede pasar perfectamente. Por ello, entre los métodos que conforman una clase, normalmente suele existir un método especial que se denomina constructor. El método constructor es un método que, bueno, en cada lenguaje se define de una manera distinta, pero que en todos los lenguajes tiene la misma funcionalidad, que es permitir instanciar e inicializar el objeto en una misma fase. Para ello vamos a fijarnos en la clase cuenta bancaria. Esta clase, aparte de los atributos número de cuenta, titular, saldo y los métodos ingresar y retirar que ya hemos visto, le hemos añadido un método constructor. Este método se caracteriza siempre por recibir tantos parámetros como atributos tiene la clase. ¿Con qué fin? Con el fin de que en el momento de que instanciamos la clase podamos dar un valor, un argumento para cada uno de esos parámetros, con el fin de que se inicialicen, es decir, el constructor inicialice, asigne esos valores a los atributos. Veamos cómo funciona. Aquí al lado vemos lo que sería la instanciación e inicialización de un objeto sin presencia de constructor alguno. Vemos que en la primera línea simplemente pues instanciamos el objeto de la clase de cuenta bancaria y luego mecánicamente uno a uno vamos dando valor a todos los atributos. Sin embargo, si definimos un constructor en la clase, podemos hacer lo siguiente, que es básicamente instanciar la clase y, en el momento de instanciarla, entregar un argumento para cada uno de los parámetros que recibe el constructor, de manera que en esta misma línea el objeto resultaría creado, es decir, resultaría instanciado y a la vez inicializado, con lo cual tendríamos un objeto cuenta bancaria instanciado e inicializado de una sola vez. Por último, es importante destacar que todas las clases, aunque no definamos ningún constructor, tienen una cosa que se denomina constructor predeterminado. El constructor predeterminado es un constructor implícito, es decir, que aunque no lo veamos, aunque no esté escrito, está por defecto ahí, que es el que precisamente nos permite instanciar una clase sin dar ningún argumento, sin dar ninguna información. También por ello se le suele llamar constructor no parametrizado. Lo lógico y lo habitual es siempre añadir constructores a las clases precisamente para poder instanciarlas dando valor ya a sus atributos, de forma que los objetos nazcan ya inicializados de manera pues rápida y fácil. De igual manera también tenemos el método destructor. El método destructor es un método bastante especial que se ejecuta de manera automática cuando un objeto es eliminado. Su finalidad depende en base al tipo de lenguaje que estemos utilizando. Podemos diferenciar básicamente lenguajes administrados y lenguajes de programación no administrados. Los lenguajes de programación no administrados, como es por ejemplo C++, son lenguajes en los cuales nosotros como programadores tenemos que gestionar la memoria, es decir, tenemos que gestionar la reserva y la liberación de la memoria que nuestro programa utiliza.
En ese tipo de casos, los objetos son eliminados activamente, es decir, suele haber algún tipo de comando o instrucción que nos permite indicar que queremos que ese objeto se destruya. Es ese momento en el cual se ejecuta el método destructor, el cual, a su vez, tiene que liberar la memoria de todos los atributos, de todas las estructuras que estén contenidas en nuestro objeto. De esta manera, pues lo que aseguramos es que toda la memoria reservada por el objeto sea pues correctamente liberada y que luego no haya problemas de pérdida de memoria. Por otro lado, tenemos el caso de los lenguajes administrados, en los cuales nosotros no eliminamos activamente el objeto, sino que básicamente lo que hacemos es desreferenciarlo. ¿Qué significa desreferenciar un objeto? Significa que básicamente a su variable de distancia, es decir, la variable que representa el objeto, le asignamos un valor nulo, con lo cual esa variable ya no puede acceder al objeto. ¿Qué es lo que ocurre entonces con el objeto? Pues lo que ocurre con el objeto es que queda inaccesible. Si ninguna variable llega hasta él, ese objeto ya no se puede acceder y es entonces cuando en el caso de los lenguajes administrados hay un servicio, que es el recolector de basuras, se suele llamar así, que lo que hace es detectar que ese objeto es inaccesible y lo destruye. Es en ese momento en el cual se ejecutaría el método destructor. Y en esos casos, el método destructor, la finalidad que tiene suele ser sobre todo cerrar recursos dependientes del objeto, como conexiones a ficheros, bases de datos, comunicaciones a servicios externos, que no son gestionados directamente por el lenguaje y que tenemos nosotros que ocuparnos de cerrarlos cuando el objeto es destruido, pues para que no se queden abiertos y ocupados esos recursos. En ambos casos es importante destacar que, independientemente de que estemos en un lenguaje administrado o no administrado, la destrucción de un objeto no significa la destrucción de la variable que lo representa. Es decir, en ambos casos acabaremos teniendo una variable de distancia que ya no apunta a ningún objeto, es decir, que ya no representa ningún objeto. El objeto ya no está, pero la variable sí. De esa manera llegamos a lo que es una variable de distancia no referenciada, que bueno, es un concepto importante en el que vamos a profundizar ahora porque normalmente genera bastante confusión y problema entender la diferencia que hay entre lo que es una variable de distancia y lo que es un objeto. Para entender la diferencia que existe entre las variables de distancia y los objetos, vamos a ver la diferencia que existe entre lo que son las variables por referencia y las variables por valor. En la mayoría de los lenguajes, como sabemos, existen unos valores, unos tipos de valores primitivos, como suelen ser enteros, decimales, valores de cadena, lógicos, que bueno, pues vienen predefinidos y que normalmente funcionan por valor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las variables que representan este tipo de valores o que almacenan este tipo de valores almacenan directamente el valor. Es decir, que por ejemplo si tenemos una variable nombre que tiene una cadena Roger o una variable edad que tiene un valor 20, una variable altura que tiene un valor 1,95 o una variable lógica que tiene un true y un false, normalmente estas variables contienen directamente el valor que representan. No obstante, en el caso de los objetos la situación cambia un poco. En el caso de los objetos, lo que tenemos son las variables de distancia. Y las variables de distancia lo que hacen es referenciar el objeto. Es decir, una variable de distancia básicamente es como una especie de puntero que lo que almacena directamente no es el objeto, sino la dirección de memoria donde está el objeto. Con lo cual, digamos que es como un apuntador. De hecho, es un apuntador. En lenguajes como C++ sería un apuntador y en otros lenguajes como C++, como C#, o Visual Basic o Java, también son apuntadores. Lo que pasa es que, bueno, es un poco más transparente, pero al final es lo mismo. La variable, en este caso la variable obj, la variable de instancia, lo que hace es apuntar al objeto. Nos permite comunicarnos con el objeto que en este caso acabamos de instanciar. Esto tiene varias implicaciones, como son, por ejemplo, lo que ocurre durante la asignación. En el caso, por ejemplo, de los valores primitivos, de las variables de tipo primitivo, véase cadenas, véase enteros, véase decimales, valores lógicos, normalmente cuando nosotros hacemos una asignación entre dos variables, lo que ocurre es que el valor se copia, es decir, el valor que está en este caso, por ejemplo, pues tenemos una asignación que la variable valor b recibe el valor de la variable valor a. Y lo que acabamos teniendo son dos variables que tienen, pues bueno, el mismo valor. Se ha copiado el valor de la variable valor a valor b. Se han copiado los valores. Sin embargo, en el caso de los objetos, como hemos dicho, son variables por referencia. Las variables de distancia son variables por referencia, lo cual implica que cuando hacemos una asignación entre dos variables de distancia, lo que se copia entre ellas es la dirección de memoria
que es donde apunta, donde está el objeto al que apuntan, como consecuencia de lo cual lo que ocurre es que ambas variables acaban apuntando, acaban referenciando al mismo objeto. Y esta es una gran diferencia entre las variables de tipo por valor y las variables de distancia. En las variables de tipo por valor, cuando se asigna, se copian los valores, pero en el caso de las variables de distancia, es decir, las que utilizamos para apuntar a los objetos, una asignación lo que provocaría es una referencia doble al mismo objeto, con lo cual lo que ocurre es que cualquier modificación que hagamos sobre el objeto a través de la variable distancia obj, lo vamos a ver también sobre obj2. Es decir, el objeto no se copia, sino que ambas variables acaban referenciando al mismo objeto. Y esto provoca curiosos efectos. Veamos, por ejemplo, estos dos códigos para ver la diferencia. En el caso de la variable por valor, pues tenemos una variable valor a, al cual le hemos asignado un valor 10. Hemos hecho una asignación según la cual pues, valor b recibe el valor de la variable valor a, y luego a la variable valor a le hemos asignado un 20. Como son valores o sea, variables de tipo por valor, lo que ocurre es que, bueno, en la asignación ha habido una copia, lo cual quiere decir que en esta línea, cuando a valor a le cambiamos el valor, eso no va a afectar para nada a valor b, porque cada variable tiene su propio valor y tras la asignación que tenemos aquí, lo que a cada variable se le haga nunca afectará a la otra. Como consecuencia de lo cual, tras la ejecución, pues veremos que efectivamente valor a pues pasa a valer 20 y valor b pues retiene el valor 10, que fue el que se le copió, el que recibió de valor a en esta asignación. Sin embargo, en el caso de las variables distancia, con las que apuntamos a los objetos, veamos lo que ocurre. Tenemos primero una variable obj a la cual se le instancia, es decir, se crea un objeto y se le asigna un objeto persona con una serie de datos, y luego tenemos una segunda variable distancia obj2 al cual le asignamos la referencia de obj, con lo cual aquí lo que tenemos es que ambas variables van a pasar a apuntar al mismo objeto. Si pasada esta línea, a partir de obj, mediante la variable obj, le cambiamos el valor del atributo nombre al objeto y después imprimimos el valor del atributo nombre a partir de obj como a partir de obj2, veremos que en ambos casos nos da el mismo valor. Petrov, ¿por qué esto es así? Pues porque ambas variables tras esta asignación acaban de apuntar al mismo objeto. Entonces, realmente estas dos variables no son objetos distintos, son el mismo. Y el cambio que hemos hecho sobre obj lo vemos también sobre obj2. Esto es algo que es muy importante tener claro porque normalmente provoca muchos problemas cuando se empieza a programar en lenguajes orientados a objetos y no se tiene en cuenta. Otra fuente de problemas que se da cuando se empieza a programar en lenguajes orientados a objetos se da cuando enfrentamos las comparaciones. Hay que tener en cuenta que las comparaciones entre valores primitivos y las comparaciones entre variables de distancia siguen mecanismos diferentes. En el caso, por ejemplo, de los valores primitivos, de variables de tipo primitivo, como pues, por ejemplo aquí vemos valor a y valor b, cuando las comparamos lo que se compara es su valor, que al fin y al cabo es el valor que contienen, tal que pues, si ambas variables efectivamente tienen el mismo valor, pues la comparación nos dará verdadero y ya está, no hay ningún problema. Sin embargo, en el caso de los objetos, la cosa cambia. Por ejemplo, fijémonos en el siguiente código. Supongamos que tenemos aquí dos objetos. Tenemos una variable distancia obj en la que hemos creado una clase persona con un nombre, una edad, una altura, etc. Y tenemos otra variable distancia obj2 sobre la que hemos creado otra persona, otro objeto persona, pero bueno, que también se llama Roger, que tiene la misma edad, tiene la misma altura, etc. Ambos objetos podemos ver que realmente están representando a la misma persona, dado que todos sus atributos pues, tienen los mismos valores, con lo cual ambos objetos identifican realmente la misma pieza de información. Sin embargo, al compararlos, veremos que al comparar obj y obj2, el resultado es falso. ¿Por qué? Pues esto se da porque en el caso de las instancias, la comparación lo que hace es comparar las referencias. Es decir, lo que se compara no son los objetos, no es si el valor de los atributos de los objetos coincide, sino que lo que se compara es directamente el valor de las variables de distancia, es decir, la dirección de memoria a la que apuntan. Y en este caso tenemos dos objetos que están en dos direcciones de memoria distintas, con lo cual obj y obj2 no apuntan al mismo objeto y la comparación nos da falso, a pesar de que ambos objetos realmente sí estén representando la misma pieza de información. ¿Cuándo la comparación entre variables de distancia nos va a dar cierto? Pues nos va a dar cierto cuando ambas variables apunten al mismo objeto.
es decir, sea en el mismo objeto. Veamos este caso. Creamos una variable de distancia persona, creamos una variable de distancia obj que apunta a un objeto persona y luego tras hacer la asignación lo que tenemos son las dos variables de distancia apuntando al mismo objeto. Y ahora sí que sí, si comparamos ambas variables de distancia, el sistema nos va a dar verdadero. Efectivamente, ambas variables ahora apuntan al mismo objeto, tienen la misma dirección de memoria y la comparación nos da cierto. Por tanto, nos podemos plantear la duda de ¿y cómo hacemos si queremos saber si dos objetos hacen referencia a la misma persona? Pues en ese caso lo que tenemos que hacer es comparar el valor de sus atributos directamente. Suponiendo, por ejemplo, que tuviéramos dos variables, o sea, dos objetos persona que tienen los mismos atributos, pues lo que habría que hacer es comparar a ver pues, si su atributo nombre, si su atributo edad y si su atributo altura pues son iguales. Y en ese caso, pues sí, entonces podríamos llegar a la conclusión de que ambos objetos hacen referencia a la misma persona. No siempre es necesario comparar todos los atributos de dos objetos para comprobar si realmente representan al mismo elemento. En muchas ocasiones normalmente suele haber algún atributo de identidad cuyo valor es único para cada uno de los objetos. Véase, por ejemplo, el DNI en el caso de personas, véase la matrícula en el caso de vehículos, véase un número de cuenta en el caso de cuentas bancarias. En tales casos, normalmente con comparar ese atributo entre dos objetos ya es suficiente para saber si ambos objetos realmente representan a la misma persona, al mismo vehículo o a la misma cuenta bancaria. Y con esto hemos llegado al final de esta segunda masterclass sobre conceptos fundamentales de programación orientada a objetos. En la siguiente masterclass abordaremos una característica específica de la programación orientada a objetos, que es la herencia, y veremos cómo implementarla, en qué consiste, qué ventajas tiene, para poder utilizarla en cualquier lenguaje que vayamos a aprender. Hasta entonces, gracias, permanecer atentos y nos vemos.